El pacto del Salmo 91 que te vuelve intocable. Este no es solo un salmo, es un pacto divino que te posiciona bajo la protección directa de Dios. Te explicaremos cómo funciona este acuerdo espiritual y escucharás historias reales de personas que, al habitar en su fe, se volvieron inmunes al peligro y al mal. Es muy probable que tengas un Salmo 91 en tu casa. Quizá en un cuadro, o en una Biblia abierta sobre la mesa. A lo mejor hasta te lo sabes de memoria y lo recitas cuando la ansiedad te golpea, cuando el miedo por tus hijos no te deja dormir, o cuando las noticias te hacen sentir vulnerable. Millones de personas lo hacen, buscando un escudo, una especie de amuleto. Pero, ¿y si te dijera que hay una forma mucho más profunda de verlo? Que el Salmo 91 es más que una oración, es la propuesta de un pacto divino. Y en este video, no vamos solo a leerlo. Vamos a desglosar las condiciones de ese pacto. Te voy a mostrar cómo puedes aceptarlo con tu fe, para que camines por la vida, no sin problemas, sino con una autoridad espiritual que te hace, en esencia, intocable. ¿Qué pasaría si te dijera que la razón por la que el miedo sigue ahí, por la que la incertidumbre y la inseguridad todavía te ataca a pesar de recitar estas palabras sagradas? Es porque has estado leyendo los beneficios del acuerdo, pero nunca has entendido realmente cómo ser parte de él. Has estado admirando la fortaleza desde afuera, pero no has entrado para hacerla tu hogar. Hoy, eso va a cambiar. Hoy vas a recibir las llaves. Solución del problema: el miedo persistente y la oración ineficaz. Seamos honestos. Vivimos en un mundo que parece diseñado para meternos miedo. Miedo a la enfermedad, a la violencia, a la crisis económica, a un futuro que no podemos controlar. Es como un ruido constante que nos persigue a todos lados. Y en medio de ese caos, corremos al Salmo 91. Lo leemos: caerán a tu lado 1000, y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y sentimos un alivio de un momento, una chispita de esperanza. Pero luego, apagas la luz, y las mismas sombras, las mismas preocupaciones, vuelven. El informe del médico, esa llamada tarde en la noche, la inseguridad en las calles, el miedo siempre regresa. ¿Por qué? ¿Es que la promesa es falsa? ¿Acaso la palabra de Dios no tiene poder? El problema no está en la promesa. El problema está en cómo la entendemos. Hemos tratado el Salmo 91 como si fuera una pastilla para el dolor de cabeza espiritual. La tomamos cuando nos sentimos mal, esperando que los síntomas se vayan. Pero esto no es una medicina, es una invitación a un estilo de vida. No es un conjuro mágico. Es un acuerdo, y como todo acuerdo, tiene dos partes, la parte de Dios y nuestra parte. Muchos reclaman las promesas de protección, pero ignoran su parte del trato. Es como querer cobrar un seguro de vida sin haber pagado nunca las cuotas. Simplemente no funciona así. El poder del Salmo 91 no se activa por repetirlo, sino por vivirlo. La persistencia del miedo en tu vida es la señal más clara de que, aunque te sepas las palabras, no has entrado por completo en el pacto. Es la diferencia entre ser un turista que visita un país por un día y un ciudadano que vive allí con todos los derechos y protecciones. Dios no promete proteger a los visitantes ocasionales de la misma forma que protege a sus residentes permanentes. Y hoy, vas a aprender cómo mudarte a esa dirección celestial para siempre. Aquí te presentamos la revelación, el Salmo 91 como un pacto divino. Aquí es donde todo da un giro. Olvidemos por un momento la idea del Salmo 91 como una simple oración y veámoslo como lo que puede llegar a ser, un pacto de protección divina. El primer versículo no es solo poesía. Es la condición principal del acuerdo. Escucha con atención. El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. La palabra clave,
el secreto de todo el Salmo, está ahí, en la palabra habita. En el hebreo original, la palabra es yasab. Y no significa visitar de vez en cuando, o llamar solo en emergencias. Significa morar, sentarse, permanecer, establecer tu hogar permanentemente. Piénsalo bien. No dice el que visita el abrigo, ni el que corre al abrigo cuando hay problemas. Dice el que habita al abrigo del Altísimo. Esto lo cambia todo. La protección total, la cobertura invencible, no es para todo el mundo. Es para los residentes. Es para aquellos que han tomado la decisión de hacer de la presencia de Dios su dirección permanente. Recordándolo todos los días de su vida. ¿Cuál es la diferencia? Un visitante va a la iglesia el domingo, se emociona con el mensaje y el lunes vuelve a vivir con sus propias reglas, su propia fuerza y su propia ansiedad. Su refugio real es su cuenta bancaria, sus contactos o su inteligencia. Y solo cuando todo eso falla, hace una visita rápida al abrigo del Altísimo. Un residente, en cambio, se despierta cada mañana consciente de que vive bajo esa sombra. Ora con gratitud y se encomienda al abrigo del Altísimo. Toma sus decisiones y enfrenta sus batallas sabiendo que su hogar está en la presencia de Dios. No es un plan B, ese es su punto de partida todos los días. Esta es la primera y más crucial condición del pacto, establecer tu residencia espiritual bajo el abrigo del Altísimo. Tienes que decidir dónde vas a vivir. ¿Vas a vivir en el territorio del miedo y la autosuficiencia, haciendo visitas ocasionales a Dios? ¿O te vas a mudar permanentemente al abrigo del Altísimo? Una vez que decides habitar, las promesas de protección del pacto empiezan a activarse. Analicemos algunas de ellas. Promesa de protección. La promesa número 1. Liberación de peligros ocultos y abiertos, versículo 3. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. El lazo del cazador son las trampas que no ves. Las conspiraciones en el trabajo, las traiciones de gente en la que confiabas, los engaños que buscan destruir tu reputación. El pacto dice que Dios ve esas trampas por ti y te libera de ellas. La peste destructora son los peligros que sí ves. Enfermedades, crisis, violencia. La promesa no es que no van a existir, sino que Dios te librará de ellas. No pasarán por encima de su autoridad sobre tu vida. Promesa de protección 2, cobertura íntima y defensa activa, versículo 4. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. Esta es una de las imágenes más tiernas y feroces de la Biblia. Un ave cubriendo sus polluelos no solo habla de consuelo, sino de una defensa agresiva. Quien quiera llegar a los polluelos, primero tiene que enfrentarse a la madre. Al habitar en Dios, te pones en una posición donde cualquier ataque contra ti, primero se topa con él. Y fíjate en la segunda parte, escudo y adarga es su verdad. ¿El material de tu armadura? Su verdad. Cuando vives en este pacto, la verdad de Dios sobre quién es Él y quién eres tú se convierte en tu defensa contra las mentiras que te dicen que no eres suficiente, que estás solo o que vas a fracasar. Promesa de protección. Intervención angelical, versículos 11 a 12. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Esta es una de las promesas más increíbles. No solo tienes la protección directa de Dios, sino que Él comisiona a seres celestiales para tu custodia personal. Esto no es un cuento de hadas. Es una operación espiritual tan real, que el mismo diablo la usó para tentar a Jesús en el desierto. Los ángeles tienen una orden directa, guárdenlo en todos sus caminos. No solo los espirituales, sino en tu camino al trabajo, en el de tus hijos a la escuela.
La protección es tanto para las grandes catástrofes como para los pequeños detalles. Y cada una de estas promesas extraordinarias depende de esa primera condición, el que habita. El secreto de los nombres divinos. Para entender la magnitud de este pacto, tenemos que entender con quién lo estamos haciendo. Los primeros versículos nos dan 4 nombres de Dios, y cada uno es un pilar de nuestra confianza. 1. Altísimo, Elión significa el Dios soberano, el dueño de todo. Cuando haces un pacto con Elión, estás tratando con la máxima autoridad que existe. Ningún problema, ninguna enfermedad, ninguna crisis está por encima de él. 2. Omnipotente Sadai. Se traduce como todopoderoso, pero su raíz hebrea es aún más íntima, el que es más que suficiente. Es el Dios que no solo tiene todo el poder, sino que es todo lo que necesitas. 3. Señor Yahvé. Este es el nombre personal de Dios, el nombre del pacto. Significa yo soy el que soy. Es el Dios que es eternamente fiel a lo que promete. Con Él, no tratas con una fuerza impersonal, sino con un ser que ha comprometido su palabra y su carácter. 4. Mi Dios, Elohai. Esta es la parte más personal. No es un Dios, es mi Dios. Implica una relación exclusiva, muy personal entre Dios y tú. Es tu declaración de que, entre todos los falsos refugios de este mundo, tú has elegido al único y verdadero Dios como tuyo. Cuando entiendes que estás habitando bajo la protección del Dios Altísimo, Todopoderoso, fiel y personalmente propio, el miedo empieza a desvanecerse. Evidencia del pacto, historias de lo intocable. Pero, ¿esto funciona en el mundo real? La historia está llena de testimonios de fe que muestran una protección que desafía la lógica. Pensemos en la historia que se cuenta de una misionera en una nación en guerra. Una noche, soldados armados irrumpieron en su complejo. Forzaron todas las puertas, saqueando todo a su paso. Pero al llegar a la puerta de su humilde habitación, se detuvieron. Discutieron entre ellos, miraron la puerta con confusión y, finalmente, se fueron sin siquiera intentar abrirla. A la mañana siguiente, un vecino le preguntó, ¿quiénes eran esos hombres altos, vestidos de blanco y con espadas, que estaban parados frente a su puerta anoche? Ella no había visto a nadie. Había pasado la noche orando, no con pánico, sino desde su lugar de residencia, bajo la sombra del Omnipotente. La promesa de la guardia angelical se había manifestado. O consideremos el testimonio de fe de un empresario al borde de la quiebra. Sus competidores le tendieron una trampa, el lazo del cazador, para arruinar su reputación. En su desesperación, en lugar de luchar con sus propias fuerzas, se encerró y simplemente habitó. Leyó el Salmo 91 no como una petición, sino como una declaración de sus derechos como ciudadano del cielo. Declaró, tú eres mi refugio, mi castillo. Días después, inexplicablemente, una investigación anónima expuso las mentiras. Un nuevo inversor apareció de la nada. El lazo se rompió. Estas no son fábulas, son ejemplos del resultado de un pacto activado por la fe. Las circunstancias no cambiaron porque sí, cambiaron porque alguien dejó de ser un visitante asustado y asumió su posición como un residente protegido. La aplicación, ¿cómo se activa el pacto? Llegamos a la pregunta del millón, ¿cómo activo este pacto? ¿Cómo me convierto en un residente y no solo en un visitante? No es con rituales ni méritos. Es a través de 3 decisiones conscientes y diarias. Decisión número 1, la declaración de fe, tu parte en el versículo 2. El pacto requiere tu consentimiento. Mira lo que dice el versículo 2, diré yo a Jehová, esperanza mía, y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. No dice pensaré ni sentiré. Dice diré yo. La fe silenciosa es una fe inactiva.
Tienes que abrir tu boca y declarar tu lealtad. Es una declaración legal en el mundo espiritual. Estás notificándole al miedo que ya no vives bajo su jurisdicción. Cada mañana, haz esta declaración. Hoy, elijo habitar al abrigo del Altísimo. Hoy, moro bajo la sombra del Omnipotente. Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, mi Dios, y en ti confío. La confianza radical. Tu dependencia en Dios. Habitar en el refugio de Dios requiere que abandones tus otros refugios. No puedes tener un pie en la fe y otro en la autosuficiencia, y pensar que tú puedes solo con el poder de tu fuerza de voluntad. Confianza radical significa que, ante un mal diagnóstico, tu primer refugio no es alguien con quien puedas platicar o preguntarle qué pasará, sino es recurrir de inmediato a la sombra protectora del Todopoderoso. Significa que, ante una crisis financiera, tu primera estrategia no es la ansiedad, es la confianza en tu proveedor divino. Dejas de construir tus pequeños castillos de arena y te mudas al único castillo que es indestructible. Esto no es inacción. Es acción que nace de la confianza, no del pánico. Paso 3. La comunión constante. La práctica ante la presencia de Dios mediante la oración. Habitar es un verbo continuo. Requiere comunión constante. No puedes esperar sentir la sombra de Dios si solo hablas con Él una vez a la semana. ¿Cómo se ve esto en la vida real? Es hablar con Dios mientras manejas y das gracias por el automóvil que posees. Es meditar en su verdad, que Dios es tu escudo, mientras almuerzas y disfrutas de esos deliciosos alimentos que Dios pone en tu mesa. Es buscar su presencia por unos minutos antes de una decisión importante. La comunión constante es lo que convierte una decisión en un estilo de vida. Declaración, confianza y comunión. Esas son las llaves. Esa es tu parte del pacto. La transformación. De vulnerable te conviertes en intocable. Llegamos al concepto central, volverse intocable. Es una afirmación muy fuerte. ¿Significa que nunca tendrás problemas? No. El Salmo 91 no es una promesa de una vida sin dificultades, sino una promesa de protección en medio de las dificultades. Volverse intocable significa esto. El mal puede acercarse, pero no puede tocar tu identidad, ni tu lealtad hacia Dios. La calamidad puede rugir, pero no puede tocar tu paz. La traición puede herir, pero no puede tocar tu propósito divino. El peligro puede amenazar, pero no puede tocar tu alma. Significa que las cosas que destruyen a otros, Dios las usa para fortalecerte. Significa que el veneno del mundo no puede penetrar el sistema inmune de tu espíritu, porque estás cubierto por algo más poderoso, estás bajo la protección del Altísimo. La promesa de Dios al final del Salmo lo confirma, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Me invocará, y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Fíjate bien, no dice evitaré que tenga angustia. Dice con él estaré yo en la angustia. La protección no es la ausencia de la batalla, sino la presencia garantizada de Dios en medio de ella. Eso es lo que te vuelve intocable. Conclusión. Hoy, el Salmo 91 pasa de ser un poema que recitas a ser un pacto que puedes activar. Ya no tienes que mirar la fortaleza desde lejos. Tienes las llaves. Sabes que la condición es habitar y que se activa con declaración, confianza y comunión. La protección más poderosa del universo no es un amuleto, es un acuerdo divino esperando tu firma. Es una invitación a cambiar tu dirección espiritual para siempre. Ahora ya sabes el poder oculto del Salmo 91, cada versículo te da una parte de ese gigantesco poder encerrado en el Salmo. Activémoslo. La pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer?
¿Seguirás siendo un visitante con miedo o te convertirás en un residente audaz y protegido? Activemos la protección del Altísimo para residir bajo la sombra del Omnipotente declarando el poderoso Salmo 91. Iniciamos la activación. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás, y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida. Y le mostraré mi salvación. Hemos activado la maravillosa protección del Dios Omnipotente, el único, el verdadero, y con esto te conviertes en un residente permanente para gozar al máximo de su sombra protectora. La decisión es tuya. Si hoy decides dejar de ser un simple visitante y quieres entrar en este pacto como un residente permanente, haz una declaración ahora mismo. Escribe en los comentarios, yo habito. Que sea tu primer paso para mudarte a tu nuevo hogar. Y si este mensaje te ha servido, compártelo. ¿Hay alguien que amas que vive con miedo y necesita saber que existe un refugio seguro, un lugar donde puede volverse intocable, no por su propia fuerza, sino por la sombra de Dios? Recuerda, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. El pacto está sobre la mesa. Es tu turno. Te deseo mucha paz, amor y muchas bendiciones en tu vida.